Imagina un mundo donde las tensiones globales alcanzaran un punto sin retorno. Misiles nucleares serían lanzados, ciudades enteras desaparecerían y las consecuencias de esta guerra devastarían el planeta para siempre. ¿Qué países serían los protagonistas de este conflicto? ¿Qué regiones serían destruidas y quién sobreviviría para contar la historia? Hoy exploraremos qué podría suceder en un escenario de guerra nuclear global. La guerra que nunca debería suceder. Una guerra nuclear global sería uno de los escenarios más temidos en la historia de la humanidad. Desde la creación de las primeras bombas atómicas, el mundo ha convivido con el miedo constante de que estas armas de destrucción masiva puedan ser utilizadas nuevamente. Con el avance de la tecnología militar y la proliferación de arsenales nucleares, el potencial destructivo ha crecido de manera inimaginable. Las tensiones entre naciones siempre han existido, pero una combinación de factores como rivalidades históricas, disputas territoriales, crisis económicas y políticas podrían desencadenar un conflicto que escalaría rápidamente a un nivel catastrófico. Países con arsenales nucleares, como Estados Unidos, Rusia y China, serían los principales protagonistas, mientras que aliados y naciones vecinas serían inevitablemente arrastrados al conflicto. La guerra nuclear no comenzaría solo con bombas cayendo del cielo. Sería precedida por meses o incluso años de tensiones crecientes, retóricas agresivas y movimientos militares estratégicos. Las alianzas, como la OTAN y asociaciones regionales en Asia y Medio Oriente, jugarían un papel crucial, generando un efecto dominó en el que países sin participación directa podrían convertirse en objetivos estratégicos. Los principales involucrados en el conflicto. En un escenario de guerra nuclear, algunas potencias serían los actores principales. Estados Unidos y Rusia, que poseen los mayores arsenales nucleares del mundo, estarían en el centro de este conflicto. Las rivalidades históricas entre estas dos superpotencias y sus visiones opuestas del mundo podrían crear el ambiente perfecto para que se inicie una guerra de proporciones catastróficas. China, con su creciente poder económico y militar, también estaría profundamente involucrada, con intereses estratégicos en varias partes del mundo y disputas territoriales en Asia, especialmente en el Mar del Sur de China. El país sería tanto una fuerza de ataque como un objetivo prioritario. Además, India y Pakistán, dos naciones vecinas con históricos conflictos y arsenales nucleares considerables, podrían transformar sus tensiones en una escalada nuclear devastadora. El Medio Oriente sería un verdadero polvorín. Israel, Irán y otros países de la región estarían en riesgo debido a rivalidades religiosas y políticas de larga data. Un ataque nuclear en una zona tan inestable podría desencadenar reacciones en cadena que involucrarían a más naciones. Además de las potencias principales, muchos países se verían involucrados debido a las alianzas. La OTAN, liderada por Estados Unidos, pondría a naciones europeas como Reino Unido, Francia y Alemania en la primera línea, mientras que alianzas asiáticas y africanas añadirían nuevos participantes al caos. Países más pequeños podrían ser usados como bases estratégicas, convirtiéndolos en objetivos de ataques incluso sin una participación directa en la guerra. En este escenario, ningún continente quedaría completamente aislado. La naturaleza interconectada de las economías globales y las alianzas militares significaría que incluso naciones que inicialmente intentarían mantenerse neutrales serían impactadas por las consecuencias económicas, sociales y ecológicas de la guerra nuclear. Continentes y países más afectados. Los continentes que albergan a las principales potencias nucleares y sus aliados inevitablemente sufrirían más. Europa, por ejemplo, sería una de las regiones más devastadas debido a la presencia de países aliados de la OTAN y su proximidad a Rusia. Grandes ciudades como París, Berlín y Londres serían objetivos estratégicos, mientras que bases militares en Alemania, Polonia y otras naciones cercanas al territorio ruso serían atacadas casi de inmediato. Asia sería otro continente altamente afectado. Además de China, India y Pakistán, países vecinos como Corea del Sur y Japón estarían en riesgo debido a su proximidad a zonas de conflicto y sus alianzas con Estados Unidos. La densidad poblacional de las grandes ciudades asiáticas significaría pérdidas humanas catastróficas en un corto periodo. América del Norte, especialmente Estados Unidos y Canadá, enfrentaría ataques directos, mientras que México, aunque no sería un objetivo principal, sufriría severamente debido a su cercanía con el territorio estadounidense. América Latina, África y Oceanía podrían ser inicialmente menos afectadas por ataques directos, pero serían gravemente impactadas por las alteraciones climáticas, económicas y sociales resultantes de la guerra. Países que podrían dejar de existir. En una guerra nuclear global, los países que alberguen grandes centros de poder político
económico o militar serían los más afectados, y algunos podrían literalmente dejar de existir como naciones funcionales. Imagina lugares completamente devastados, con sus poblaciones reducidas a una fracción mínima y sus infraestructuras irreparablemente destruidas. Países que frecuentemente son vistos como líderes globales podrían convertirse en desiertos radiactivos. Estados Unidos, por ejemplo, con su extensa red de bases militares, grandes ciudades y papel central en la política mundial, sería un objetivo prioritario. Ataques a ciudades como Washington, Nueva York, Los Ángeles y Chicago no solo eliminarían millones de vidas, sino también el comando político y económico del país. Incluso si algunas áreas periféricas permanecieran habitables, el país dejaría de existir como potencia global. En Europa, naciones como Alemania, Reino Unido y Francia, todas con alianzas estratégicas dentro de la OTAN y arsenales nucleares propios, serían atacadas simultáneamente. La destrucción de sus capitales e industrias haría imposible que estos países recuperaran cualquier funcionalidad. Pequeños países de Europa del Este, como Polonia y Letonia, ubicados cerca de Rusia y frecuentemente usados como corredores estratégicos, enfrentarían una aniquilación total. En Asia, países densamente poblados como Japón y Corea del Sur sufrirían pérdidas masivas. Sus infraestructuras urbanas, alta densidad poblacional y proximidad a regiones de conflicto, como China y la península coreana, harían la supervivencia casi imposible. India y Pakistán, con sus arsenales nucleares apuntados uno contra el otro, podrían desaparecer en cuestión de horas si el conflicto entre ellos escalara. El Medio Oriente, una región ya marcada por intensos conflictos, enfrentaría un destino devastador. Israel, debido a su posición estratégica y su arsenal nuclear, sería un objetivo prioritario. Países vecinos como Irán y Arabia Saudita también serían gravemente afectados, especialmente en disputas relacionadas con recursos estratégicos como el petróleo. ¿Qué pasaría con México? México, aunque no sería un objetivo directo en una guerra nuclear global, sufriría impactos devastadores debido a su proximidad con Estados Unidos. Ataques en ciudades como Houston, San Diego y Los Ángeles causarían efectos colaterales en México, con nubes radiactivas cruzando la frontera y contaminando regiones del norte, como Tijuana y Monterrey. La economía mexicana colapsaría debido a su dependencia comercial con Estados Unidos, agravada por el influjo de refugiados estadounidenses. Mientras tanto, regiones más aisladas del país, como las montañas del sur, podrían ofrecer refugios temporales para los sobrevivientes. Sin embargo, México enfrentaría enormes desafíos para mantener la estabilidad en medio del caos global. Países que quedarían inhabitables. En una guerra nuclear global, muchos países sufrirían una destrucción absoluta, convirtiendo vastas áreas en lugares inhabitables debido a la radiación, daños a infraestructuras y alteraciones climáticas. Regiones como Estados Unidos, Rusia, China y partes de Europa serían epicentros de explosiones nucleares. Ciudades densamente pobladas como Nueva York, Moscú, Pekín y Londres se convertirían en ruinas radiactivas. India y Pakistán, debido a su rivalidad histórica y arsenales nucleares en constante crecimiento, serían devastados por ataques mutuos. El Medio Oriente, una región políticamente inestable, enfrentaría un apocalipsis masivo, con Israel, Irán y otras naciones como protagonistas o víctimas. Países insulares como Japón y Corea del Sur sufrirían tanto los efectos directos de las bombas como la contaminación de sus mares. La radiación no respetaría fronteras. Incluso países fuera de las zonas de impacto directo, como los de Sudamérica y África, enfrentarían la contaminación del aire y el agua debido al invierno nuclear, causado por las partículas liberadas en las explosiones. Lugares cercanos a los polos, como Canadá y los países escandinavos, sufrirían menos daños directos, pero aún enfrentarían temperaturas extremas e inseguridad alimentaria debido al colapso agrícola global. Países que quedarían inhabitables. En una guerra nuclear global, muchos países sufrirían una destrucción absoluta, convirtiendo vastas áreas en lugares inhabitables debido a la radiación, daños a infraestructuras y alteraciones climáticas. Regiones como Estados Unidos, Rusia, China y partes de Europa serían epicentros de explosiones nucleares. Ciudades densamente pobladas como Nueva York, Moscú, Pekín y Londres se convertirían en ruinas radiactivas. India y Pakistán, debido a su rivalidad histórica y arsenales nucleares en constante expansión, serían devastados por ataques mutuos. Oriente Medio, una región ya marcada por inestabilidad política, enfrentaría un apocalipsis masivo, con países como Israel, Irán y otras naciones siendo protagonistas o víctimas. Países insulares como Japón y Corea del Sur sufrirían tanto los efectos
directos de las bombas como la contaminación de sus mares. La radiación no respetaría fronteras. Incluso países fuera de las zonas de impacto directo, como los de Sudamérica y África, enfrentarían la contaminación del aire y el agua debido al invierno nuclear, causado por las partículas levantadas en las explosiones. Lugares cercanos a los polos, como Canadá y Escandinavia, sufrirían menos daños directos, pero enfrentarían temperaturas extremas e inseguridad alimentaria debido al colapso agrícola global. Lugares que podrían convertirse en potencias tras la guerra. A pesar del caos global, algunas regiones podrían emerger como nuevos centros de poder económico y militar. Países con baja densidad poblacional y ubicados lejos de objetivos estratégicos, como Nueva Zelanda e Islandia, tendrían una ventaja inicial. Su geografía aislada y la ausencia de instalaciones militares globales los harían menos vulnerables a ataques directos. En Sudamérica, países como Brasil y Argentina podrían asumir roles destacados. Brasil, con su vasto territorio y recursos naturales abundantes, tendría el potencial para reconstruir economías regionales. Argentina, gracias a su geografía diversa y menor exposición al impacto global, podría prosperar como un refugio agrícola. Áreas de África subsahariana, como Botsuana y Namibia, también se beneficiarían de su relativa neutralidad y menor participación en conflictos globales. Australia, con su gran extensión territorial y baja densidad poblacional, podría convertirse en una base para la supervivencia, siempre y cuando lograra proteger sus recursos naturales de migraciones masivas y conflictos internos. Sin embargo, ser una nueva potencia no significaría prosperidad inmediata. Incluso estos países enfrentarían enormes desafíos, como acoger refugiados, lidiar con cambios climáticos extremos y reconstruir sistemas económicos y políticos en un mundo marcado por la desconfianza y la destrucción. El nuevo orden mundial. Tras el fin de los ataques, el mundo emergería como un lugar radicalmente transformado. Este nuevo orden mundial estaría marcado por la escasez, el desplazamiento y la reconstrucción. Las antiguas potencias, como Estados Unidos, China y Rusia, dejarían de existir tal como las conocemos, con sus territorios reducidos a zonas muertas inhabitables. El poder global se trasladaría a regiones menos afectadas, pero la reconstrucción tardaría siglos. La economía global, antes interconectada, se fragmentaría. Las monedas tradicionales perderían valor y el comercio mundial sería reemplazado por economías locales basadas en la supervivencia. Los países que surgieran como potencias regionales tendrían que enfrentar migraciones masivas mientras intentan preservar sus culturas y estabilizar a sus poblaciones. Naciones menos afectadas, como Australia y Nueva Zelanda, estarían bajo presión al ser vistas como los últimos bastiones de la civilización. Las tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y la biotecnología, podrían utilizarse para ayudar en la reconstrucción, pero también cargarían con el estigma de haber sido herramientas del mundo anterior. Las memorias del conflicto nuclear se convertirían en una advertencia constante para las generaciones futuras, moldeando nuevas filosofías y sistemas políticos centrados en prevenir otra catástrofe. Una guerra nuclear sería el evento más devastador en la historia de la humanidad, con consecuencias que resonarían durante siglos. Países enteros desaparecerían, y el planeta enfrentaría una transformación radical en todos los aspectos de la vida. Pero queda la pregunta, ¿qué llevaría a la humanidad a ese punto? ¿Y si, en lugar de una guerra nuclear, el mundo fuera amenazado por un desastre natural de proporciones globales? ¿Qué sucedería? Descúbrelo en el vídeo que aparece ahora en tu pantalla. ¿Y si todos los volcanes del mundo entraran en erupción?